porque estoy con el profesor Juan Jované y empiezo, profesor, tal vez con ese aire nostálgico, lo que fue la revolución sandinista y en lo que ha quedado. Casi, pues, un Daniel Ortega todopoderoso y con todos los peleándose con casi todos los que tuvieron alrededor de él en esos inicios de la revolución. Sí, bueno, mira, yo creo que la revolución nicaragüense fue un momento de esos años, ¿no? O sea, donde había mucha esperanza de poder cambiar las cosas. Y de hecho, bueno, uno, derrocar una dictadura tan feroz como fue la de Somoza, y dos, de construir algo distinto, ¿no? Y se comenzó con muchos ánimos y se siguió con muchos ánimos. Y bueno, se lograron cosas. Yo recuerdo, por ejemplo, la medicina era prácticamente, era gratuita. Era gratuito. Medicina gratuita. Pero Nicaragua siempre tuvo una buena medicina, tanto que médicos nicaragüenses casi fueron la base de la salud pública, por ejemplo, en Chiriquí. Sí, pero lo cierto es que eso era para los que podían pagar. Para los que podían pagar. Y realmente el mejor hospital que había en Managua era el militar. Y, digamos, la educación también se mejoró mucho. Hubo problemas con el abastecimiento, era difícil. Yo recuerdo, mira, Nicaragua, si mal no recuerdo, producía al año exportando cerca de como 500 millones o 450 millones de exportaciones. En esos entonces. Pero necesitaba 900 para sobrevivir. Entonces, Nicaragua sobrevivió, la revolución sandinista sobrevivió también mucho por la donación. Bueno, casi se convirtió en la consentida de cuando irrumpen pues estos movimientos socialistas en Europa, sobre todo. Olof Palme fue Olof Palme es una persona muy recordada en Nicaragua porque, digamos, fue una persona que ayudó mucho a la revolución. Siempre se dice que los países socialistas ayudaron, los del este, y en efecto, más o menos era la mitad venía del mundo de Europa y la otra mitad venía de la otra Europa. Pues. De los dos lados de la cortina de hierro. Pero lo que era muy difícil ahí era mantener una guerra, ahí uno se da cuenta que más o menos la mitad del presupuesto iba destinada a la defensa, digamos. Y creo que a final de cuentas lo que terminó dándose fue un cansancio con la guerra, ¿no? O sea, yo creo que cuando la población decide escoger a doña Violeta, que dicho sea de paso fue una mujer que supo hacer una transición sin trauma. Sin trauma. A mí eso hay que decirlo, ¿no? Fue que, bueno, ya era el momento de cansancio de la guerra misma, más que de las condiciones económicas, porque bueno, las condiciones económicas no eran las mejores, pero se lograba el abastecimiento, la gente tenía su medicina, pero sí, la guerra es un factor que realmente descompuso. Bueno, y ahora creo que... ¿Ha vuelto a Nicaragua, profesor? Yo he ido algunas veces, sí he ido. Tengo mi compadre, que es el comandante Henry Ruiz. Ayer hablé con él porque realmente hoy no es solo de la revolución, es el cumpleaños de mi esposa, él llamó. Es gente que ya no apoya al régimen. Sí. Es gente que... Él me dijo, oye, yo estoy contento, estoy trabajando de nuevo con los campesinos porque lo que están haciendo con el proyecto del canal, eso es una especulación con tierra. Entonces de los amigos de uno hay hay unos que están en un lado, otros que están en otro, pero digo, para alguien que cree lo que yo creo, para mí es difícil pensar que el poder que tiene el Fondo Monetario en Nicaragua en este momento. En este momento. Es grande. Es muy grande. Entonces, bueno, es decir, ya no es lo mismo. Por eso quizás Sergio Ramírez le puso ese nombre al libro. Adiós, muchacho. Adiós, muchacho. Profesor, volvamos al presente porque me llama la atención este titular de hoy del diario El Panamá América sobre la desocupación en los centros comerciales, porque exactamente ayer estaba hablando con el viceministro Manuel Grimaldo que decía, no sé por qué la gente pues tiene ese pesimismo, porque a la larga la economía crece al 6.2% y nosotros en el Ministerio de Comercio estamos firmando 3.000 permisos de operaciones todos los meses. Y eso es la gran pregunta que se hace, ¿por qué
ese crecimiento y esos números macroeconómicos no se sienten a nivel de suelo? Bueno, mira, yo tengo mi duda de esas cifras, porque, por ejemplo, cuando yo veo que el ITBMS Sí. de ventas este año es menor que el año anterior, eso para mí es una señal dura. Y es una señal dura porque el ITBMS refleja las ventas, refleja la actividad económica. Si esa recaudación está cayendo, algo está pasando en la economía que no está funcionando. Pero entonces, ¿quién está creciendo tanto que puede jalar el PIB a números importantes Bueno, mire, en un momento como el actual? Esa es una incógnita, porque si tú ves lo que está pasando hoy, que dice el periódico que hay muchas oficinas, 21%, Sí. una de cada 5 oficinas está desocupada. más el hecho de que se saturó también la construcción de centros comerciales. De hecho, digo, la construcción, que es uno de los grandes generadores de empleo, o sea, nadie va a hacer más oficinas si ya está Sí, ya saturado. está saturado. O nadie va a hacer más centros comerciales. Y ese tipo de inversión era la que estaba en gran medida sosteniendo el crecimiento de la construcción. El mismo Fondo Monetario Internacional advierte a Panamá, la construcción ya no da para mucho más, no va a tener la misma velocidad que antes. Y digamos, el grupo ese de la Universidad de Harvard, donde está el profesor Hausman y otros, Sí. también advirtió lo mismo. Y eso preocupa, ¿verdad? El deterioro, si lo vemos ahora desde el punto de vista de empleo, el deterioro del sector agropecuario. ¿Por qué? Digo, el sector agropecuario está bien, es solo 1.9% del Sí, pero producto, pero el 14% de la población ocupada está ahí. Y la más pobre de Y todas. es la más pobre. O sea, lo que yo estoy viendo es que eso lo que va a seguir produciendo es la migración del campo a la ciudad, la pobreza que se traslada a las ciudades. Y de hecho, mira, que me digan a mí que se crearon 10.000 o lo que sea, permisos nuevos, digo, lo que hay que ver cuántos están saliendo. Pero eso pasa mucho con los pequeños negocios. Se crean muchos pequeños negocios se van. retiran. Eso lo sabe cualquiera que conozca. Sí, por simple observación, ¿no? Sí, por simple observación. Entonces, yo no veo, además, ya yo no le creo mucho al Estado, porque te voy a decir algo, por ejemplo, están diciendo que crece al 6% la economía, y el ministro de Trabajo dice que los empleos van a crecer al 10%. Si tú juntas esas dos cosas, significa que el gobierno está pronosticando que la productividad va a caer en 4%. Claro. Aritméticamente es así. Entonces, cuando hay distintos ministros, uno te dice que crece al 6% y el otro te dice que el empleo va a crecer al 10%, y tú sacas las cuentas que eso implicaría que la productividad se caiga en 4%, bueno. Bueno, también mucho empleo por la condición de servicio no crea valor agregado. También eso pues Sí. ayuda a que haya esa distorsión entre el crecimiento y el crecimiento del Lo empleo. que hay que observar es lo siguiente, es decir, la ocupación. La ocupación es todo el que le contesta a la encuesta de hogares. Yo Que trabajé la semana pasada. pasada. Así sea de bien cuidado, Así, lo que así fuera. sea lavando un carro, así sea Así. O que él algo se- que él cree que es un trabajo. Exacto, cualquier cosa. Pero sí se ha observado una baja en el empleo del sector privado. O sea, ahí se han ido perdiendo empleo. Quizás hay un pequeño repunte, pero digamos, en los últimos 2 años se pueden haber perdido como 11.000 empleos. Es lo en que el dice sector el gobierno. Pero 11.000 empleos en una población económicamente activa que puede ser de 1.400.000 personas. Sí, lo que pasa es que sigue creciendo. Eso es lo que está ocurriendo ahorita, a mi juicio. ¿Verdad? La desaceleración ha implicado, eso se llama la ley de Okun para Sí. los economistas. Pero crecimiento económico versus Exacto, o sea, la Crecimiento del relación es esa, o sea, cuánto crece y la tasa de cada desempleo. punto porcentual de crecimiento, cuántos empleos implica. Bueno, eso hay que calcularlo para cada país, ¿no? La regla lo que dice es eso, o sea, que hay una relación directa entre la tasa de crecimiento y la tasa de desempleo. Pero, digamos, pareciera ser que eso está operando en el país. Porque lo cierto es, uno, cuánto es el desempleo ahora mismo en Panamá. Y dos, cuánto es el empleo formal. Bueno, hay como 140.000 desocupados, para ponerle Sí, su gente nombre. que no trabajó la semana pasada. Sí. De los trabajadores que no son agrícolas, porque para los agrícolas no se... Sí, hay muchos jornaleros que Sí, trabajan eso por no se mide, no lo miden. Yo Ajá. no sé por qué, pero la informalidad solo se mide para lo que serían actividades no agropecuarias. Y lo cierto es que de cada 100 panameños que trabajan en el área urbana, pues básicamente, prácticamente 40 son informales. Entonces hay un problema no solo de la ocupación, hay un problema de, ¿verdad?, la calidad de la ocupación.
Y eso en alguna medida significa que la gente no se deja... Digo, en Europa es más fácil ver la desocupación, porque el que está desocupado va al Cobra seguro el paro. de paro, pero aquí no, la gente tiene que hacer algo. Entonces, en algún momento los economistas le llamamos a eso, o sea, y después se perdió ese nombre, se le llamaba desempleo disfrazado, porque digamos, realmente la gente trataba de sobrevivir, son actividades de sobrevivencia. Y eso, digamos, es lo que también en parte se da en esa informalidad. Otra parte es gente que no cumple con las leyes sociales. Aquí hay como 85,000 trabajadores, que creo que te he contado varias veces, que hay que calificarlos de trabajadores informales de las empresas formales, Claro. porque no les dan contrato de trabajo y no los inscriben en el Seguro Social. Y no tienen trabajo, no tienen permanente la Sí, ocupación. entonces lo cierto es que, digamos, eso implica el concepto de precariedad del trabajo. O sea, por eso es que en nuestros países, sobre todo, decir que solo hay 5.6% de desocupación, eso no nos mide. Hay que poner ese otro problema. Y sobre todo, pues, el empleo agropecuario. Mira, el empleo agropecuario es bien precario y uno lo ve. Si 14% de la población solamente genera el 1,5%. Casi que el 2%, digamos, evidentemente ahí la gente no la pasa bien, ¿no? Profesor, nosotros nos estamos acercando al proceso electoral a pasos agigantados y hay tal vez problemas que son ineludibles para el próximo gobierno. ¿Cuál usted cree que deben ser los temas, el eje de la próxima campaña y cuáles son los problemas que no se pueden eludir? Bueno, mira, aquí hay varios problemas. O sea, yo creo que un problema que habrá que discutir en la campaña es el problema de la seguridad social. Porque este gobierno ya ha mostrado una indiferencia. No, ya no tiene tiempo. Pero increíble además, digamos, irresponsable. Este es un gobierno irresponsable. Pues realmente no haber abordado ese problema es una irresponsabilidad. Eso hay que abordarlo, eso habrá que discutirlo, porque los panameños tenemos que poner de acuerdo qué tipo de seguridad social queremos. Está el problema del sector agropecuario. O sea, no podemos hacer... Panamá no es un estado-ciudad. Claro, estamos hablando como un país, uno de las ciudades-estado de Panamá y Colón y el resto del país. Sí. Entonces, digamos, lo cierto es que hay que ver ese problema. El mismo problema del empleo, el problema de la educación, el problema de la salud. Yo te diría una cosa, casi que estamos frente a un estado fallido y este gobierno ha empujado el país a un estado fallido, digamos, todos los temas de lo que es ese mínimo que tiene que hacer el Estado va a haber que debatirlo y debatirlo, digamos, programáticamente. Yo quisiera pensar de que mira, yo creo que el Tribunal Electoral en eso también falló y la Asamblea, porque existió la posibilidad de que las próximas elecciones fueran el lugar del gran debate de qué queremos con Panamá. Pero realmente hicieron una ley electoral de partidocracia. Entonces, pero es que también uno escribe una especie de cartita al niño Dios de plan de gobierno y nadie te pregunta si lo piensas hacer ni cómo. Así es. Y yo creo que la población también tiene que estar atenta. Yo recuerdo en la última campaña cuando yo oía a los otros candidatos hablar y prometer, yo en mi cabeza hacía cuenta. Entonces, ¿de qué tamaño tendría que ser el triple del presupuesto? Entonces, en eso también hay que ser claro con la población. O sea, ¿qué se puede hacer? Pero la gente sí necesita que el país vaya andando. O sea, que los problemas se vayan resolviendo y que haya un camino hacia esa resolución. Profesor, ¿va a ser candidato esta vez? Bueno, yo fui a buscar los papeles para la candidatura independiente. Digo, efectivamente, eso no es una decisión que uno toma solo. Lo fui a buscar hace 2 o 3 días. ¿Como independiente? Sí, definitivamente sería como independiente. Es decir, no, el MIREC no va a convertirse en partido político. Por ahora no, porque realmente, digamos, además, bueno, yo creo que, en mi juicio, algunas otras personas dentro de ese contorno pueden tener otra opinión, pero para mí, digamos, lo que pasa es que para mí los partidos políticos están tan desprestigiados. ¿Incluido el FAT? Bueno, el FAT pero el FAT habrá que ver su actuación, ¿verdad? ¿Usted no ve una gran alianza de izquierda? Bueno, es que yo creo que lo que necesitamos es una gran alianza nacional. Para mí, digamos, es programático, ¿verdad? Ponerle nombre a las cosas es difícil. Yo creo que lo que tenemos que hacer es decir qué son, eso que estabas preguntando, cuáles son los temas. Sí, las prioridades del cuáles son las soluciones, digamos, y quién puede estar en una alianza de ese tipo. Todo el que crea en esa posición, o sea,
porque si nos ponemos ideológicos y nos ponemos a discutir ideológicamente, vamos a quedar absolutamente fragmentados. Más atomizados. Todavía más atomizados. Profesor, como siempre, un placer ¿Cómo no? tenerle aquí. Juanjo Banet, profesor, economista y candidato presidencial, director de la Caja.